Miren lo que dice el versículo 12, ¿cierto? Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Imagínense eso. Ya está muy mal haber hablado de la infidelidad, ya está muy mal haber hablado de la idolatría, de la violación de la ley, pero mira ahora ya el Señor mira no a los padres, sino que está mirando a los hijos y les dice: pero vosotros habéis hecho mucho peor de lo que hicieron vuestros padres. ¡Wow! Yo no sé usted, pero ciertamente creo que estas palabras deben ponernos a meditar. ¿Será que aquel amigo o amiga que aún no ha abrazado a Cristo ha hecho peor que sus padres? Por favor, no responda: no, usted no sabe lo que hizo mi papá. Mi papá hizo esto, aquello y aquello otro. ¿Ah, sí? Amigo, usted ha hecho peor que su padre. ¿Por qué, pastor? Porque usted vio a su padre hacer lo malo y ahora no solamente lo imita, sino que le ha añadido más cosas de lo que él hacía. ¿Quiénes entre nosotros han visto juicio sobre sus padres? Yo lo digo con temor y temblor y levanto mi mano con mucha cautela diciendo: yo lo he visto y es terrible. Yo espero que a ustedes no les toque pasar por cosas trágicas que muchos pasamos. Solamente les exhorto a aprender del mal ejemplo que nos han dado los padres nuestros, a quienes amamos, pero quienes no obstante no se arrepintieron. ¿Por qué, pastor? ¿Me está llamando usted a que deshonre a mi padre? No, le estoy llamando, si lo tiene vivo, a que lo honre, a que lo ame, a que lo cuide, pero a que le predique el evangelio, porque ese es el regalo más grande que usted les puede dar, o la manifestación más amorosa que usted puede entregarles. Vosotros, ahora le dice el Señor, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Ahora pasemos al segundo encabezado: lo que hacen los hijos, o el pecado de los hijos, o particularmente lo que usted hace. Amigo, un predicador no puede amenazar a nadie. Lo que podemos hacer, no obstante, es examinar las amenazas que Dios hace a todas las personas frente a su incredulidad y las consecuencias de permanecer en ese estado, y lo único que hacemos es repetirlas con temor y temblor. Hermanos, yo no puedo bajo ninguna circunstancia decirles: si ustedes no creen en Cristo, van a morir de una manera muy dolorosa. ¿Cierto? Eso no dice la Biblia. Se los dijo a aquellas personas, pero no nos lo dice a nosotros. Ojo con esto, que esto es importante. Usualmente aquí las personas cierran el corazón y dicen: a mí no me va a pasar esto, a mí no me va a pasar esto, a mí no me va a pasar esto, Señor, yo te pido perdón, a mí no me va a... Y creen y salen de las iglesias tranquilos creyendo de que no les va a pasar. No haga eso, que eso no está bien para su alma. Yo no le puedo decir, vuelvo y le repito, que usted, si no cree en Cristo, si es infiel, si es idólatra, yo no le puedo decir que usted va a morir de una dolorosa enfermedad, versículo 4. Yo no le puedo decir que a usted ni siquiera lo van a enterrar, que usted va a morir de una manera horrible por ahí sin ser enterrado. Yo no le puedo decir que usted será como estiércol sobre la faz de la tierra. Yo no le puedo decir usted será... le acontecerá lo que más teme: hambre, pestilencia y espada. Eso es una tríada típica en el libro de Jeremías: hambre, pestilencia y espada, y eso fue precisamente lo que les sucedió. Yo no le puedo decir esas cosas, hermanos y amigos, pero les pido perdón, porque tengo una más dura para decirles, una más trágica, que cuando se compara al lado
de una muerte con dolorosa enfermedad, que cuando se compara al lado de ser traspasado por una espada, que cuando se compara al lado de morir de hambre, es nada. Cuando usted persiste en sus pecados de manera impenitente, cuando usted mediante la práctica del pecado acumula condenación ya sobre la que viene de nacimiento incorporada, créame que lo que le voy a decir va a sonar más ofensivo. El que no cree en Cristo será condenado. Y lo único que yo le puedo decir muy por encima es que habrá un fuego que nunca se apaga. Es decir, la persona será consumida por el fuego, pero durante toda la eternidad. Así que per secula seculorum, o sea, sin que el tiempo se detenga, por toda la eternidad, la persona que se rehúsa a arrepentirse de sus pecados va a ser consumida. De lo único que le puede hablar es de unos gusanos que carcomen, pero que nunca se cansan de carcomer. De lo único que le puedo hablar es de un lloro y de un crujir de dientes. Niños, estas no son las historias que sus padres les cuentan para ir a la cama. Esta es la realidad de lo que nos dice la Biblia. Este no es el pastor César queriendo infundir miedo a los niños o a los ancianos o a cualquier otro hermano o amigo. Este es el pastor César tratando de aplicar este pasaje y poniéndolo en la correcta perspectiva y animándolo a que mire el estado de su alma, porque si no cree en Cristo, su estado postrero va a ser peor que aquel o el que murieron las personas en aquel entonces. Así que no se ofenda con este mensajero. Yo lo único que estoy haciendo al recordarle lo que seguramente vendrá sobre quienes no creen en Cristo es lo que dice la palabra. Por eso en la antigüedad al arte de predicar se le llamaba profetizar. Hoy ya no tanto. Se le llamaba profetizar. Yo estoy profetizando. Pastor, ¿y de qué manera? Estoy profetizando en el sentido de que les estoy diciendo en el nombre del Señor lo que va a ocurrir. ¿Sí me entienden? En ese sentido estoy profetizando. No estoy profetizando como yo sé que va a pasar esto, porque ese tipo de profecías ya cesaron. La revelación quedó completa y nosotros lo que teníamos que saber para encontrar la salvación lo sabemos ya. Profetizo como lo hizo Jeremías, solo que a mí no viene una revelación nueva, sino que yo estoy apoyándome en la palabra infalible e inerrante de Dios para decir: ciertamente les digo, el que no se arrepiente morirá por toda la eternidad. Y no piensa en la muerte como en el descanso de por fin voy a descansar. Piensa en la muerte como el más agudo y grave de todos los tormentos. Como bien lo dijo un teólogo hace ya algún tiempo, dijo: no sé si el lenguaje que usa el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras para hablar del infierno sea un lenguaje literal. Lo que yo sí sé, decía este buen siervo de Dios, lo que yo sí sé es que es muchísimo más suave de la realidad propia del infierno mismo. ¿Sí me comprendieron? Lo que les estoy tratando de decir es que el lenguaje del fuego que no se apaga, del gusano que siempre come, del lloro y del crujir de dientes, del tormento y de la oscuridad, ese lenguaje para nada hace justicia con la realidad que les aguarda a quienes no abrazan a Cristo como su Rey, Señor y Salvador.
Eso es lo que les quiero decir. Entonces por eso les pido que no se enojen, yo solamente soy el mensajero. En aquel entonces se enojaban con los profetas, los apedreaban, los mataban, los quemaban, de todo. Gloria al Señor que eso no pasa hoy, pero quiero que entienda el punto. No se enoje con el mensaje, porque el mensaje no es negativo, es bíblico y tiene como propósito, si el Señor así lo quiere, redarguirlo de su pecado, para que angustiado por el pecado, para que dolido por la ofensa que le ha causado a Dios, para que avergonzado por la manera de vida que ha llevado, para que apenado por haber violado la ley, usted corra a los pies de Cristo, el único nombre que Dios le ha dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esa es la razón de la amenaza. No para que usted tenga miedo, sino para que usted vea la magnitud de su pecado. Pero quiero, en el tiempo que me queda, hacer énfasis en algo. Versículo 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, y luego da la razón. Porque he aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¡Wow! Palabras tremendas. Caminar tras la imaginación de un malvado corazón no es otra cosa que vivir de acuerdo con lo que uno piensa, ya lo dijimos, y no con lo que Dios revela de Él mismo y de nosotros. Es que no es cierto que por naturaleza los seres humanos nos tenemos en una opinión y en una estima más alta de lo que en realidad debemos tenernos. Si Dios no hubiese inspirado esta bendita palabra, nosotros nos creeríamos los mejores, los campeones de la fe, los hombres santos, la gente pura. No, hermanos, gracias damos al Señor que no quiso dejarnos en las perversidades de nuestros malos corazones. Pero no obstante, cuando Dios no es tu Dios, cuando Cristo no es tu Señor, cuando tu fe está en Cristo y en el Santo, o cuando tú crees que la salvación la conceden la fe y las obras, el Dios de la Biblia no es tu Dios, por mucho que lo alegues o por mucho que lo creas. Es necesario, muy necesario, conocer lo que Dios considera justo, bueno, y compararlo con lo que nosotros creemos es aceptable. Es muy importante, hermanos, realizar un contraste o determinar qué cosas Dios aborrece en su palabra y qué cosas Dios aprueba. Y lo que Él aborrecía tanto de estas personas como de todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Cristo es precisamente que hayan abandonado la ley y que estén caminando de acuerdo a la imaginación de sus malvados corazones. Amigos, se lo digo con respeto, pero siempre apelando o deseando que despierte y que sienta la necesidad de ese Salvador que Dios ha dispuesto desde antes de la fundación del universo para salvación de todo aquel que cree en Él. Qué bueno sería que el Señor nos redarguyera a todos de cualquier pecado. Pero qué maravilloso sería si el Señor redarguyera a aquellos que no han confiado en Cristo y que no solamente les mostrara la magnitud de su pecado y que no solamente pudieran comprender que la vida que ellos viven es desagradable a Dios. Qué bueno que la gente pudiera despertar del letargo de la autojusticia en la que viven. Qué maravilloso sería si el Señor nos hiciera en esta mañana el favor de convencer tan siquiera a una persona, de que está apartado de Él y de que necesita a Cristo.
pero que no puede cumplir la ley, que no puede agradar a Dios en sus propias fuerzas, que no tiene cómo, que está en bancarrota moral, que depende de Dios. Qué bueno sería si el Señor nos hiciera ese favor. Qué bueno sería si el Espíritu Santo descendiera ahora mismo y punzara el corazón de alguien y le mostrara su pecado y lo compungiera de tal modo en que, habiéndole también mostrado al Cristo que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, corriera pronto a Él convencido de que en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Oh, qué bueno para ustedes y no hablo por mí, qué bueno para ustedes que siempre el Señor guarde este púlpito y siempre desde este púlpito se provea buena palabra. Pero de nada sirve la palabra cuando el Espíritu no la usa para convencer al pecador. Por eso no solamente debemos como iglesia rogar para que siempre escuchemos buena palabra, sino para que el Señor quiera usar esa palabra para la conversión de más almas. Qué bueno sería si estas palabras han entrado a su corazón. Y yo le digo esto al respecto de que estas personas andaban cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y yo le digo, cuando usted no toma una decisión informada, escuche esto, cuando usted no se informa para tomar una decisión, usted va a perder, por lo general, o va a sufrir. Difícil es que usted tenga que tomar una decisión trascendental para su vida, para su futuro, y usted tire una cara y sello. ¿No es así? ¿O usted sí lo va a dejar a la cara y sello? Usted se va a sentar, va a pensar, se va a informar cuáles son los pros, cuáles son los contras, usted va a razonar. Qué triste que cuando hablamos de la decisión más importante de la vida del hombre, a la gente no le importen dos pepinitos, hermanos. Qué triste. Qué triste que cuando hablamos de la vida eterna o de la condenación eterna, las decisiones de las personas se basan en cosas falsas, en tradiciones hipócritas y mentirosas. Usted, ¿por qué usted no es cristiano? ¿Por qué usted no busca a Cristo? ¿Qué es lo que escuchamos? Es que así crecí, así me educaron. ¿Notan el punto? El pecado de sus padres lo repiten como ovejas que van al matadero. La idolatría de sus padres la perpetúan sin saber por qué. Solamente, ¿usted por qué hace eso? Porque así me enseñaron sus padres. Bueno, así te enseña el Dios vivo. Y lo peor de todo es que las personas dicen, bueno, sí entiendo, pero es que no puedo defraudar a mis padres. Bueno, muy bien, sigue el camino de tus padres y ambos se encontrarán en el lugar de condenación. Pero hoy no es un día para hablar de condenación, sino de salvación. No ponga su alma en riesgo. Aquí ya no estamos hablando de una decisión que puede costarle dinero, sino de una decisión que puede costarle su propia vida. Así que lo que le digo es que no es seguro, no es sabio, no es confiable seguir viviendo su vida imaginándose a Dios o imaginándose cualquier cosa de usted mismo que no corresponda a la realidad. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué? No solamente porque repitieron el pecado de ellos, sino porque ahora ellos estaban caminando tras la perversa imaginación de sus corazones. Oh, mis amados hermanos, la Biblia dice que no hay nadie bueno sino Dios. Marcos 10:18, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero su corazón insiste en que usted se vea como alguien bueno, como alguien que no es tan malo, como alguien caritativo con los demás. Usted llama bueno a las personas que ayudan, y ayudar no es malo, pero de ahí a llamarse bueno a los estándares de Dios es otra cosa.
Si usted regala el mercadito al necesitado, entonces usted es visto como bueno. Y cuando usted se ve bueno, usted no tiene necesidad de buscar al Salvador. Cuando usted piensa que es bueno, que no ha hecho cosas tan malas, pues su necesidad por buscar a aquel a quien le está allí para perdonar los pecados, pues no es tan apremiante. Por eso las personas buenas dejan la decisión de sus almas para después o simplemente no las toman. ¿Por qué? Porque su bondad para ellos es la garantía de la entrada al cielo. Ay, mis amados, cuán equivocados están los buenos de este mundo. Entonces note el peligro en vivir de acuerdo con las perversidades, las imaginaciones de su perverso corazón. Otra de las cosas donde vemos esta disyuntiva, que dice la Biblia que solo Cristo es el Salvador. Hechos 4:12 nos deja muy en claro esto. Y en ninguno otro hay salvación, porque en ningún otro nombre o ningún otro nombre se nos es dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿qué le dice la imaginación de su corazón? No. El perverso corazón del hombre lo ha llevado a crearse imágenes, santos, mujeres, con miles de nombres. Estas imaginaciones perversas son creadas cuando en el cuarto más oscuro del corazón del hombre surge la mentira: no eres tan malo, pero además ese predicador está hablando cosas extremas. Tú también puedes ser salvo creyendo en el Cristo de ese predicador. Pero ¿qué hay de María? María es corredentora. Ella tiene arte y parte en tu redención. Hombre, nosotros no estamos atacando a ninguna religión, no queremos hacer eso, pero es la realidad. Note que cuando usted abre el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, queda claro que los judaizantes no eran aquellos que decían: no crean en Cristo. Si los judaizantes así hubieran procedido, la iglesia les hubiese cerrado las puertas, ¿sí o no? Pero los judaizantes no fueron así. Los judaizantes les decían: crean en Cristo y una conjunción. Crean en Cristo y, hombre, ocúpense de las cosas de la ley, particularmente de la circuncisión. Es lo mismo. Imaginaciones de un corazón perverso. Usted no puede decir: creo en Cristo y en María para salvación. Si usted desea ser salvo de sus pecados y perdonado y tener una nueva relación con el Señor, una relación gloriosa y armoniosa, de paz entre ambas partes, de justificación por medio de la fe, una relación donde Él te vea como si nunca hubieses pecado, una relación íntima, una comunión, no estar cerca de, sino tener una comunión. Si usted quiere esa relación, la única manera, el único camino es la cruz. Y muchas otras cosas son las que podríamos decir al respecto de esto. Pero terminemos diciendo: si usted no ha confiado en Cristo, le repito ya por tercera vez, si usted no ha confiado en Él, si usted no cree que Cristo es el Salvador, en quien solo hay perdón y gracia y vida eterna cuando creemos en Él, dos cosas son ciertas. Usted aún camina en la imaginación de su malvado corazón. Y lo otro, que es donde quiero ya enfocarme en lo que me queda de tiempo: usted no ha escuchado a Dios. Si usted hubiese escuchado a Dios, usted ya hubiese regresado a Él. Pero usted no lo ha escuchado. Usted ha escuchado sermones, usted ha leído cuestiones, usted ha oído una cosa o la otra. De hecho, le gusta que le hablen de Dios, pero usted en realidad no lo ha escuchado a Él. Si usted lo hubiera escuchado verdaderamente a Él,
ya hace mucho tiempo se hubiera arrepentido de sus pecados. Mire, se lo pruebo en la Escritura. Dice, versículo 12, y vosotros habéis hecho, ya hablamos de todo eso, y termina diciendo, no me oyeron, no me oyeron, no oyeron la voz de los profetas que les envié, no oyeron las advertencias que les hice, no oyeron las amenazas que promulgué en contra de ustedes, no oyeron los razonamientos, abro paréntesis, muy típicos en Jeremías, donde, por decirlo de esta manera, el Señor condesciende. Digo, por decirlo de esta manera, el Señor condesciende al nivel de los pecadores y razona con ellos por medio del profeta. No quisieron escuchar la voz de Dios. Bueno, yo le pregunto, ¿usted también va a seguir su mismo paso? Miren, a todas luces yo no soy Dios y tampoco el profeta Jeremías, pero una cosa sí sé, y es que lo que yo he hablado y lo que hablo, tengo la convicción de que hablo la palabra de Dios en el nombre de Dios. Por tanto, no yo, sino la palabra predicada tiene la autoridad de Dios. Si usted cree eso, entonces de repente ya comenzó a escuchar a Dios. Y vuelvo y apelo, conforme el título del sermón, atienda al Señor, atienda la voz del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de sí mismo? Bueno, usted no puede ya más imaginarse a Dios. Usted no puede vivir su vida con la información muchas veces adulterada que le han transmitido sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres se las han transmitido en estado de idolatría. Luego la información acerca de Dios que les ha llegado a ustedes, les ha llegado ya mala, dañada, no sirve. Es necesario que usted diga, hasta que no vea, no creo en la palabra. Bueno, entonces, venga a la palabra, escudriñe la palabra, porque ahí está la voz de Dios. Y ese Dios dice que Él es el creador. Y usted una de sus criaturas. Una de sus criaturas que vive solo porque Él lo sustenta. Es cierto que tenemos responsabilidad en el cuidado de nuestros cuerpos, pero es más cierto que usted vive no por lo bien que se cuida, sino porque Dios mismo lo sustenta. Usted respira ahora porque Dios le permite respirar. Usted puede escuchar estas palabras porque Dios tiene misericordia de usted. Note eso. Él es quien ha tenido misericordia, de hecho. Y esta mañana le proveyó el pan, poco o mucho, y usted se llevó a la boca. Ese Dios del que me habla la Biblia es santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aborrece el pecado. Pero pastor, Dios es bueno, luego Dios aborrece el pecado, pero me ama a mí que soy pecador. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esa mentira? Una de las mentiras más grandes del evangelicalismo moderno en el último siglo. Porque cuando usted separa el pecado del pecador, usted termina condenando el pecado y salvando al pecador, que es lo que ellos hacen. Pero en el infierno, mis amigos, no hay pecados quemándose. Hay pecadores impenitentes que están pagando el precio justo de sus pecados. Ese Dios es santo, ese Dios es bueno, ese Dios es misericordioso, pero ese Dios es justo. Lo decíamos ahora en nuestro estudio. Dios no puede tener por inocente al culpable. Dios no puede decirle al hombre o a la mujer impenitente que practica sus pecados, que sigue en sus perversidades. Dios no puede decir, entra, buen siervo, al reino y al descanso eterno. No, eso sería atentar contra su propia naturaleza, cosa que Dios no puede hacer. Luego, Dios es bueno, maravilloso, santo, justo. Dios es salvador también.
Dios es Salvador. Pero usted tiene que saber, escuche la voz de Dios, atiéndala. Porque usted no puede formarse ideas ajenas al Dios que se reveló en la palabra. Pero usted también tiene que saber que ese Dios justo va a juzgar a vivos y a muertos. De acuerdo, no con lo que usted piensa. Miren, uno de los más grandes, este es para mí el segundo más grande engaño, lo digo con respeto, del catolicismo romano, es enseñarle a las personas que después de muertos hay algo que se puede hacer aquí abajo en la tierra para que él reciba las bendiciones y la gracia que nunca buscó en la tierra para que le sirvan en el cielo. La más grande de todas las mentiras. ¿Qué leíamos ahora? Para dar a cada uno lo bueno o lo malo que hizo en su cuerpo mientras vivía. Es necesario hablar no solamente del dador de la ley, sino de la ley. Ya lo hemos dicho, pero esa ley tiene que ser cumplida a la perfección. No se desanime, ténganme paciencia. Esa ley tiene que ser cumplida a la perfección, porque si queremos ser salvos, solamente hay dos caminos. Escúcheme bien esto. O cumplir la ley a la perfección de acuerdo con las palabras de Moisés, haz esto y vivirás. O confiar en el único que la ha cumplido a la perfección para vivir eternamente en paz con Dios. Y ese que cumplió la ley, que ni tú ni yo podemos cumplir, es Cristo Jesús, la segunda persona del Dios Trino. Nosotros adoramos un solo Dios, una sola esencia divina en la que subsisten o en la que hay tres personas diferentes la una de la otra. Un solo Dios verdadero, a Él adoramos. Pero la segunda persona de la Trinidad, y tenía que ser así, porque sin la realidad del Dios Trino no hay evangelio. No puede haber evangelio. No puede haber evangelio. Si Dios no es un Dios trino, no puede haber evangelio. Y qué bueno sería tener tiempo para explicarlo. Le animo que vaya a las conferencias o que las vea cuando las publiquen si quiere. Pero la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hizo? Descendió a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Su cuerpo fue concebido en el vientre de una virgen y allí fue engendrado hasta los días de su alumbramiento y nació no como nosotros nacemos. Nosotros nacemos en hospitales de repente, quizás en el campo, pero con ciertas normas de salud. Pero él nació en un pesebre. Además, y esto es lo importante, nosotros todos nacemos en pecado, pues en pecado fuimos concebidos, pero Cristo nació como Dios verdadero y hombre verdadero, sin pecado. Y al nacer sin pecado, Él podría ser el representante, o si lo quiere ver de este modo también, la ofrenda que habría de ser puesta como holocausto para apaciguar la ira de Dios. Si Él hubiese tenido pecado o mancha, ya no hubiese servido como ofrenda, pero Él es Dios, recuerden. Luego, si usted no cree en esa segunda persona de la Trinidad encarnada, luego, si usted no tiene su esperanza de salvación en la persona de Cristo y en nadie más que en la persona de Cristo, no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación. Usted tiene que entender eso. Usted no puede ya más andar o vivir como se lo enseñaron. Ahora usted debe escuchar y atender la voz del Señor que le dice en las páginas de la Escritura quién es Cristo. Pero usted también tiene que entender quién es usted.
Usted no es bueno. Usted es una persona que necesita de Dios. Independiente del estado, usted necesita de Dios. Pero además de todo eso, usted tiene que entender qué pasó en la cruz del Calvario. Atienda la palabra de Dios que le está enseñando eso. Porque en la cruz del Calvario, ese buen mediador que es verdadero Dios y verdadero hombre, ese cuyas confesiones de antaño hablan de Dios de Dios, luz de luz, ese cargó los pecados suyos y sufrió por esos pecados. Y fue traspasado de pies y manos, y su costado fue horadado, derramando su sangre, no solamente sufriendo en cuerpo, claro que sí, pero el verdadero dolor de Cristo yace en su alma, en el ser abandonado por Dios para salvarte a ti, en el sufrimiento, comprimido el sufrimiento del infierno del que poco hablamos hoy, pero todo el sufrimiento del castigo eterno y del infierno al que nos hemos referido, todo fue comprimido, si se quiere, en un espacio de 6 horas sobre la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que llevando la ira de Dios, nosotros los que creemos, no tengamos que hacerlo. Ahora, si usted se rehúsa a atender la palabra de Dios en este evangelio, usted no se rehúsa precisamente a algo. Usted abraza la muerte. Cristo vivió perfectamente, no solamente sació la ira de Dios en la cruz del Calvario, sino que antes de eso vivió perfectamente delante de Dios, cumplió todas las demandas de la ley de Dios, no cometió pecado alguno, hizo todo lo recto y lo justo a los ojos de Dios. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que haciendo estas cosas que nosotros no podemos hacer, ahora por medio de nuestra fe en Él, Dios tome la justicia, los méritos, la perfección de Cristo y lo impute, lo consigne a usted por medio de esa fe. Si alguien más le ofrece otro camino de salvación más grande y más glorioso que este, alguien podría decir, sígalo. La palabra nos dice anatema, porque no hay otro camino diferente al que acabo de presentar delante de ustedes. No tome usted el camino de sus padres, no siga el camino de sus padres. Yo le llamo al arrepentimiento, le llamo a que venga a Cristo, le llamo a que traiga todos sus pecados, de todos los que se acuerde delante de Él. Pero cuando lo haga, hágalo con la plena convicción de que si cree que Cristo llevó esos pecados en la cruz del Calvario, usted ahí va a ser perdonado. Quiere el Señor que el haber levantado el pendón del Evangelio esta mañana haya brillado en sus ojos, haya destapado sus oídos y lo esté llamando a la cruz. Si el Señor nos hace ese favor, bendito sea su nombre. Si el Señor lo quiere hacer hoy, bendito sea su nombre. Si después, igualmente bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias al Señor.